¿Cómo vencer la depresión? Veremos ahora los 5 consejos para vencer la depresión. Es importante identificar las debilidades físicas, malos hábitos y patrones pecaminosos de conducta, y así poder hacer los cambios adecuados en nuestra vida cotidiana y a la vez tenderle la mano a otros que estén pasando por la misma situación. Romanos capítulo 12, versículos del 15 al 16 dice: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. Número 1. Una relación personal con Cristo. Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hasta que no encuentres una relación con Jesús, la vida realmente no tendrá sentido. El universo entero fue creado por Jesús. Ve Juan capítulo 1, versículo 3. Él te ama. En una relación con Él encontrarás sabiduría de Dios y el poder de Dios. Al encontrar a Jesús, hallas la fuente de toda sabiduría. Es el camino de la bendición. También es la senda del entendimiento. Es mucho más provechoso que todas las bendiciones materiales. En efecto, ni lo más deseable se le puede comparar. Esta es la senda hacia una larga vida, que se traduce como vida eterna en el Nuevo Testamento. Puedes ver Juan capítulo 3, versículo 16. Aquí en verdad encuentras honor y riquezas. En Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 16, puedes ver que es el camino hacia una paz más allá de nuestra comprensión. Aquí encuentras el árbol de la vida. Señor, hoy te busco. Dame sabiduría, paz y poder para llevar la clase de vida que deseas que viva. Número 2. Declarar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante declarar solo las palabras de Dios? Las palabras tienen poder, pues éstas pueden causar dolor o bendición. Sin embargo, el poder de las palabras va mucho más allá de lo que hacen sentir. Nuestras palabras tienen un poder sobrenatural, un poder que cambia circunstancias y moldea destinos. De hecho, escoger y declarar palabras es la única habilidad que diferencia al ser humano del resto de la creación de Dios. Veamos cómo este principio es revelado en el acto mismo de la creación del ser humano en Génesis 2, versículo 7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas notas acerca de este versículo, según los antiguos comentaristas judíos, nos explican que el ser humano se convirtió en un espíritu viviente que habla de la misma forma que habla Dios. Esto no debería sorprendernos. Después de todo, el ser humano fue creado a la imagen de Dios, quien no usó solo pensamientos, sino palabras para crearnos a nosotros y a todo el universo en el cual vivimos.
Cuando Dios dijo, sea la luz fue creada. De la misma forma, cuando Él se vio reflejado en el rostro de su más grande creación, dijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ve a Génesis capítulo 1, versículo 28. El ser humano fue creado con un propósito y un destino, el cual ni el pecado ni el diablo con todos sus demonios podrá cambiar. ¿Cómo podía Adán sojugar y tomar dominio sobre la tierra? No lo haría por medio de la fuerza externa o por medio de la manipulación, sino declarando la palabra de fe. Las palabras son espirituales, pues conllevan poder. En Proverbios 12:14 dice que seremos saciados con el bien del fruto de nuestra boca. Abraham vivió de esa forma. Vemos que no tenía hijos y casi a sus 100 años de edad creyó, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y se convirtió en padre de muchas naciones. En Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 20. David también vivió de esa manera. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vea Salmos 91, versículo 2. El primer paso para actuar conforme a nuestra fe en su palabra es poniéndonos de acuerdo con las cosas que Él ha declarado. Las palabras revelan lo que en realidad creemos. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículos del 34 al 37, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por esa razón es de suma importancia declarar lo que Dios ha declarado, pues al hacerlo tu mente comenzará a creer y a ponerse de acuerdo con la palabra de Dios en lugar de estar de acuerdo con los síntomas de tu cuerpo, situaciones en tu vida y lo que escuchas de las demás personas a tu alrededor. Número 3. Autoexaminarse. Al igual que nos hacemos nuestros exámenes físicos anuales, nuestra vida espiritual también necesita un chequeo. Estas visitas nos ayudan a identificar cualquier problema antes de que se convierta en una preocupación importante. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual, es vital que verifiquemos cómo va nuestro crecimiento espiritual, porque la vida cristiana está destinada a ser una vida de crecimiento espiritual. Vea 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Que dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos saber si estamos progresando espiritualmente sin comparar nuestro progreso del año anterior? ¿Conoces alguna debilidad? ¿Sabes de qué protegerte? ¿Estás pasando suficiente tiempo en la palabra? Las respuestas a estas preguntas se encuentran a medida de que evaluemos nuestra vida espiritual. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos para ver si vuestra fe es genuina. Ponte a prueba, seguramente sabéis que Jesucristo está entre vosotros. Si no, habéis reprobado la prueba de la fe genuina. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5.
También nos dice que la vitalidad de una vida espiritual próspera es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. En Marcos capítulo 12, versículo 30. En otras palabras, ¿eres un seguidor de Cristo o tienes otras prioridades que se interponen en el camino de tu relación? Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarle a examinar su vida espiritual. En oración, busque la ayuda de Dios en las áreas que sienta que Él desea que sane, crezca o cambie. Un chequeo espiritual no tiene que ser un chequeo anual. Se puede llevar a cabo cada 3 meses a 6 meses también. El objetivo de este chequeo es evaluar tu vida espiritual y tu relación con Jesús. Si dejamos nuestra vida espiritual sin control, ¿cómo sabremos si las heridas desatendidas, el orgullo, la amargura u otras dolencias espirituales están afectando nuestra vida espiritual y nuestra fe? A menudo, ciertos comportamientos, patrones de pensamiento y emociones hacen que nos quedemos estancados o absorbidos por el manejo de conflictos, problemas, circunstancias de la manera en que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque a nuestra carne le gusta lo familiar y lo cómodo. Pero aquí está la cosa. A nuestra carne no le importa si cambiamos o nos volvemos como Cristo, porque en última instancia nuestra carne no irá con nosotros en la eternidad. A veces necesitamos una revisión espiritual para eliminar las fuentes o los problemas como estamos manejando mal nuestras vidas. Nuestra perspectiva puede verse abrumada por los malos hábitos, el equipaje emocional, el orgullo y la falta de perdón. Tendemos a perdernos en el dónde, cómo y por qué en lugar de centrarnos en la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo quiere que crezcamos. Así que hay 7 versículos de la Biblia que enfatizan la importancia de examinarnos a nosotros mismos durante nuestros chequeos espirituales. Estos versículos nos recuerdan cuál es el objetivo final como seguidor de Cristo: crecer más como Él. Santiago capítulo 1 versículos del 22 al 24. No os limitéis a escuchar la palabra y así os engañéis a vosotros mismos. Haz lo que dice. Cualquiera que escucha la palabra pero no hace lo que dice es como alguien que se mira a la cara en un espejo y después de mirarse a sí mismo se va e inmediatamente olvida cómo es. Primera de Corintios capítulo 11 versículos del 28 al 29 dice: todos deben examinarse a sí mismos antes de comer el pan y beber la copa, porque los que comen y beben sin discernir el cuerpo de Cristo, comen y beben juicio sobre sí mismos. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros? A menos, por supuesto, que no os superéis la prueba. Romanos capítulo 12 versículo 2. No os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su bien, por favor, voluntad y voluntad perfecta.
Salmos 119, versículos del 59 al 60. Cuando pienso en mis caminos, vuelvo mis pies a tus testimonios. Me apresuro y no tardo en guardar tus mandamientos. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5. ¿Por qué miras la aserrín en el ojo de tu hermano y no haces caso de la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando todo el tiempo tienes una viga en tu propio ojo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La realización de un chequeo espiritual se amplifica aún más para nuestro beneficio cuando usamos el sistema de advertencia que Dios nos ha dado, la palabra de Dios. Cuando dedicamos tiempo a la palabra, nuestros músculos espirituales crecen diariamente. Dios nos da maná espiritual. Esto nutre nuestro espíritu, mente y alma a medida que fortalece nuestra relación con Jesús y el Espíritu Santo. A medida que permitimos que el mensaje de Cristo habite entre nosotros abundantemente con toda sabiduría, Él nos equipará para ser aptos espiritualmente y cumplir nuestro propósito y glorificar a Cristo. Se nos recuerda de todo lo contrario, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Cómo está tu corazón con respecto a tu vida de fe? Tal vez sea hora de un chequeo espiritual. En cuanto a la frecuencia con la que debemos implementar chequeos espirituales en nuestras vidas, no creo que podamos hacerlo lo suficiente. Vivimos en un mundo donde el ajetreo es sagrado y el ajetreo es glorificado. Vivimos en un mundo lleno de dolor, luchas, desafíos, opiniones diferentes, miedo, hostilidad y problemas cotidianos. Dicho esto, podemos comunicarnos con Cristo a diario, de rodillas, mirando a nuestro Padre Celestial y pidiendo que se haga su voluntad. Número 4. Confía en Dios. Sobre el tema de confiar en los demás, el rey David dijo: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Salmo 118, versículos del 8 al 9. David habló de su experiencia después de haber sido traicionado muchas veces por quienes estaban cerca de él. Ver Salmo capítulo 41, versículo 9. En lugar de amargarse o considerar por naturaleza a todas las personas como poco fiables y que no merecían su tiempo, aprendió y enseñó una verdad muy simple. La gente pecadora nos fallará, pero siempre podemos confiar en Dios. El hijo de David, el rey Salomón, aprendió muy bien esa lección y añadió diciendo que es mejor confiar en Dios que confiar en nuestra propia inteligencia. Vea Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6.
Aunque en ocasiones otros nos fallen y aunque nosotros no siempre somos confiables, aún podemos y debemos confiar en la gente hasta cierto punto. Sin confianza es imposible tener verdaderas relaciones. Es precisamente porque sabemos que Dios nunca nos fallará, que podemos confiar en los demás. Nuestra máxima seguridad es en Él. Por lo tanto, somos libres para confiar en los demás y experimentar el gozo que esto produce. Confiar y amar a los demás es casi inseparable. La verdadera intimidad solo se puede lograr a través de la honestidad y la confianza. Se requiere confianza para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6, versículo 2. Y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ve a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Se necesita confianza para confesar nuestros pecados unos a otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Y compartir acerca de nuestras necesidades. Santiago capítulo 5, versículo 14 y Romanos capítulo 12, versículo 15. La confianza es necesaria en muchas de las relaciones humanas y especialmente para el funcionamiento saludable de la familia de Cristo. Los cristianos deben esforzarse para ser confiables. Jesús fue claro cuando a que sus seguidores deben mantener su palabra. Ve a Mateo capítulo 5, versículo 37. Santiago repite el mandato. Ve a Santiago capítulo 5, versículo 12. Los cristianos están llamados a ser discretos y evitar el chisme. Ve a Proverbios capítulo 16, versículo 28 y capítulo 20, versículo 19. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16. Al mismo tiempo, los cristianos están llamados a hablar cuando corresponda y ayudar a lograr la restauración por causa del pecado. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17 y Gálatas capítulo 6, versículo 1. Los cristianos deben ser comunicadores de la verdad y hablar esta verdad con amor. Ve a Efesios capítulo 4, versículo 15, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, y tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Ve a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Se espera que los cristianos también se preocupen de las necesidades prácticas de los demás. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. 1 Juan capítulo 3, versículo del 17 al 18. Y 1 Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21. Todas estas acciones contribuyen para que seamos confiables. Los cristianos deben ser la clase de personas que otros puedan confiar. Esa confianza está empoderada por el Espíritu Santo que obra en la vida del creyente. Ve a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Filipenses capítulo 1, versículo 6 y Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 26. Confiar en los demás no siempre es fácil o natural. Debemos ser sabios para tomarnos el tiempo de conocer a los demás y no darles toda nuestra confianza a la ligera.
Jesús hizo esto cuando muchas veces se apartó de las multitudes. Ve a Juan capítulo 2, versículo del 23 al 25 y capítulo 6, versículo 15. Sin embargo, a veces es difícil distinguir entre ser sabios sobre nuestra confianza y ser excesivamente autoprotectores como resultado de heridas o temores del pasado. Si vemos que hasta cierto punto somos reacios a confiar en alguien, debemos ser sabios para hacer alguna introspección y, si es necesario, pedirle a Dios que sane nuestros corazones heridos. La Biblia da consejos acerca de la confianza en otras personas después de haber sido lastimados. El primer paso y el más importante es confiar en Dios. Cuando sabemos que sin importar lo que los hombres nos hagan, Dios siempre estará ahí, fiel, verdadero y confiable, es mucho más fácil lidiar con la traición o las decepciones. El Salmo 118, versículo 6 dice: El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Leer la palabra de Dios prestando atención a las maneras en que Él describe su propia fidelidad y confianza será útil para nosotros. La oración es vital, de manera particular si sentimos como si Dios ha traicionado nuestra confianza al permitir que seamos lastimados. Necesitamos recordar su verdad y ser consolados con su amor. El segundo paso después de ser herido por confiar en otros es el perdón. Como Jesús le dijo a Pedro: si un hermano peca contra ti 70 veces 7 al día y vuelve pidiendo perdón, debemos perdonar. Ve a Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22. El punto no es que no debemos perdonar la ofensa número 78, sino que debemos ser la clase de personas que continuamente buscamos perdonar. Si una persona repetidamente traiciona nuestra confianza y no se arrepiente, no tenemos que seguir relacionándonos con ella o mostrándole nuestra debilidad. Pero tampoco debemos albergar amargura o permitir que las acciones de esa persona impidan nuestras relaciones con otras personas. Ve a Hebreos capítulo 12, versículos del 14 al 15. Si la persona está verdaderamente arrepentida, incluso cuando se trata de traición y aprovechamiento de la confianza, estamos llamados a perdonar totalmente e incluso ir en pos a la restauración y construir nuevamente la confianza con el paso del tiempo. Como parte de la lección de Jesús sobre el perdón, Él habló de la parábola del siervo a quien le había perdonado una gran deuda y luego salió e inmediatamente se convirtió en una persona malvada y cruel, con otro siervo que le debía una pequeña deuda. Las acciones despiadadas del siervo falto de misericordia deben recordarnos de nuestra necesidad de perdonar. Dios nos ha perdonado una deuda mucho mayor que lo que cualquier otra persona nos deba. Ve a Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Por último, vale la pena repetir que a medida que aprendemos a confiar en los demás, debemos esforzarnos continuamente para que nosotros mismos seamos confiables. Esto es bueno y piadoso. Debemos ser un lugar seguro para los demás. Ve a Proverbios capítulo 3, versículo 29 y mantener la confianza. Proverbios capítulo 11, versículo 13. Debemos ser conocidos por nuestra honestidad.
Proverbios capítulo 12, versículo 22. Y la disposición a sufrir con un amigo. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Todas las personas pasan por momentos difíciles y necesitamos nuestras amistades aún más cuando el sol no está brillando. Todos muchas veces decepcionamos a otros, pero debemos siempre esforzarnos, como dijo el apóstol Pablo. Os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Número 5. Alegrarse en el Señor. El mandato de estar siempre gozoso se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Podemos entender mejor lo que significa exactamente alegrarse siempre cuando leemos el mandamiento en su contexto. Es decir, tenemos que entender lo que precede y lo que sigue a las palabras. Estad siempre gozosos. Para comprender plenamente el mensaje de Pablo a los tesalonicenses y a nosotros, la intención principal de Pablo era exhortar, consolar a los creyentes de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 5 les anima a vivir diariamente de una manera que agrada a Dios. Les insta a estar preparados en todo momento para el regreso de Cristo. Versículos del 4 al 6. Pablo concluye su epístola con una lista de cosas por hacer para ayudar a la iglesia en su vida diaria y en su relación con los demás. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Respetad a todos los líderes. Versículos del 12 al 13. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 14. Tratad a todos con amabilidad. Alegrarse siempre, orad sin cesar, dad gracias, no apaguen el espíritu, poner a prueba todas las enseñanzas, evitar el mal. Estas exhortaciones son un gran recordatorio para todos los cristianos. Nuestras circunstancias y sentimientos nunca deben impedirnos alegrarnos, orar, dar gracias, mostrar respeto o actuar con amabilidad. Cuando nos ajustamos a la forma que Dios tiene de pensar y de relacionarse con los demás, comprendemos que como cristianos podemos alegrarnos incluso en medio de las pruebas y los sufrimientos. Gracias al modelo establecido por Cristo Jesús, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio. Hebreos 12:2. Jesús nos mostró que el sufrimiento precede a la gloria, y el sufrimiento y la resurrección de Jesús han asegurado un futuro gozoso para todos los que han sido redimidos. En Cristo podemos regocijarnos siempre. Nuestra exhortación para estar siempre gozosos también se encuentra en otras partes en la Escritura. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Regocijarse no es
solo una sugerencia, es un mandato y lo es siempre. Siempre podemos optar por alabar al Señor. El gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Si siempre estamos llenos del Espíritu y el Espíritu nos hace regocijarnos, entonces se deduce que siempre nos regocijaremos. Podemos gozarnos siempre gracias a la salvación de Dios. Nadie ni nada puede quitarnos la salvación. Ve Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. Los que creen en Cristo son hijos de Dios y nada puede cambiar eso. Podemos regocijarnos siempre, incluso en la persecución, porque creemos en las promesas de Dios. Los apóstoles fueron arrestados y azotados por predicar el nombre de Cristo. Pero cuando salieron del tribunal, salieron gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta por causa de ese nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. Obviamente, los apóstoles acordaron la declaración de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La perspectiva eterna nos ayuda a alegrarnos siempre. Podemos regocijarnos siempre sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Vea Nehemías capítulo 8, versículo 10. Podemos regocijarnos siempre sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vea Romanos capítulo 8, versículo 28. Podemos regocijarnos siempre sabiendo que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Vea Romanos capítulo 11, versículo 29. Podemos regocijarnos siempre sabiendo que un día habitaremos la nueva Jerusalén. Veremos al Señor cara a cara y viviremos en un día eterno. Ver Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Nuestro regocijo debe estar en lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo y hará en el futuro, independientemente de nuestras circunstancias o sentimientos. Nuestra esperanza está en el Señor, porque Él es nuestra roca y nuestra salvación. Salmo 62, versículo 6. Esto por sí solo es razón suficiente para regocijarnos siempre.